a veces los médicos no podemos curar. O sea, lo que podemos hacer es aliviar el dolor y se nos olvida el dolor emocional, que es súper, súper importante. Somos más vulnerables que la población general para tener problemas de salud mental. Wow. Entonces, porque somos más vulnerables, tenemos que cuidarnos más. El principal consejo es, si sentimos que necesitamos ayuda, pidámosla. O sea, a los médicos nos encanta ayudar a las personas y somos bien, bien difíciles cuando se trata de pedir ayuda para nosotros. Entonces, hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de tener con nosotros a la doctora Joana Jiménez Pavón. ¿Cómo estás, Joana? hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Pues la verdad es que hoy es un día en el que vamos a hablar un tema muy, muy relevante, un tema que a veces estamos un poco incómodos de abordar, de aceptar, de pedir ayuda, pero es un tema que más en el contexto de la pandemia se ha hecho muy prevalente entre los médicos, que es la depresión en los médicos y en el personal de salud. Esto no es algo estrictamente a los médicos, sino realmente a todos los que trabajan en el hospital que tienen un impacto, pero vamos a hablar un poco en concreto de nosotros. Y la doctora Joana, ella es médico psiquiatra, ella tiene una especialidad en trastorno bipolar y en depresión, y es adscrita también, se dedica realmente a esto. Y bueno, ¿quién mejor que ella que platiquemos con nosotros siendo médica y evaluando a otros médicos también para platicar un poco? ¿Crees que para empezar, Joana, nos podrías platicar de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina? Sí, claro. Yo de hecho no soy de aquí de Ciudad de México, yo soy de Oaxaca de Juárez, de la Oh, capital de Oaxaca. qué Sí, padre. ahí viví todo el tiempo hasta que, pues bueno, como muchos con la residencia tuvimos que emigrar para seguir nuestros estudios. Entonces, pues sí, psiquiatría era hacerlo aquí, realmente. No había de otra. Me Claro. vine para acá. Uh-huh. ¿Y por qué quisiste estudiar medicina? Medicina, bueno, fue un poquito como, había visto uno de tus videos, de hecho, donde tuviste una de tus invitadas, que hablaba de las familias de médicos. Pues yo vengo de una familia de médicos, oaxaqueña, ¿no? De 8 cirujanos, Wow. 2 ginecos, o sea, todos son médicos, casi, casi era de cajón que iba a estudiar medicina. Y más bien yo quería estudiar literatura. O sea, al inicio quería estudiar literatura y luego no, ¿cómo va a ser que no estudies medicina? Y me pasó al revés. Y ya estando, pues, estudiando la mente, leyendo más, ¿qué es lo que hacen los libros? Yo creo que los libros te ponen en la cabeza de otras personas, personas que a veces ni siquiera están aquí. Qué bonito. Y me gustó mucho. Entonces, por eso me gustó psiquiatría. O sea, sí, yo sí entré a medicina porque quería hacer psiquiatría. Ya después lo pensé un poco y regresé al buen camino. Muy bien. ¿Y por qué dentro de psiquiatría lo que te interesó fue justo esto, en trastorno bipolar y depresión en particular? El trastorno bipolar y depresión, híjoles, yo creo que ahí sí tiene que ver con una historia personal. O sea, mi mamá estuvo deprimida mucho tiempo. De hecho, pues la depresión terminó, pues, con su vida. O sea, mi mamá murió por suicidio. Y es algo de lo que tenemos que hablar, que de hecho sí les voy a decir mucho en esta entrevista, porque precisamente por no hablarlo, por no saberlo, no, incluso siendo médicos, se nos van estas cosas de la salud mental. Y ya estudiando medicina, viendo otras personas, pues me di cuenta que a veces los médicos no podemos curar. O sea, lo que podemos hacer es aliviar el dolor y se nos olvida el dolor emocional, que es súper, súper importante y que eso puede cambiar totalmente la vida de una persona. O sea, a lo mejor y no podemos resolver el problema físico, la enfermedad crónica, pero si pudiéramos hacer algo por la salud mental de las personas, el tiempo que viviríamos, lo viviríamos. Entonces yo creo que por eso me enamoré como de eso. Qué bonito. Sí, tienes absoluta razón, la verdad. Ahora, para hablar un poco como de términos generales de depresión, ¿nos podrías dar como un panorama de cómo estamos los médicos en cuanto a depresión en términos generales? Sí, sí, sí se los puedo dar, pero te decía, te vas a asustar un poquito, porque sí estamos bastante mal. O sea, sí, el panorama en depresión en población general es ahorita desalentador. O sea, más o menos estimábamos que para el 2020 iba a ser la segunda causa de discapacidad a nivel mundial,
pues ya ultra ganamos, ya somos primer lugar de depresión, primer lugar de causa de discapacidad, de años perdidos productivos, de todo a nivel mundial. Aproximadamente el 10 al 15% de la población general va a tener depresión en algún momento de su vida. Y en el personal médico, aproximadamente esto se sube hasta el 30%. O sea, 30% personal médico en algún momento de nuestra vida, de nuestra formación como profesionales médicos, vamos a tener un episodio. Qué barbaridad. Entonces, sí, es bastante. Sí. Es bastante. Sí, o sea, imagínate. Sí. ¿Y esta cifra cómo se ha comportado en los últimos años? Bueno, se había mantenido bastante estable. Siempre fue un problema de salud del gremio de sanitario en general, pero el problema viene cuando nos cae esta pandemia encima. O sea, nosotros ya suponíamos a nivel mundial, el personal de salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, que esto iba a aumentar porque tenía todos los ingredientes para que las prevalencias aumentaran. Pero con los datos que tenemos hasta ahora, aproximadamente el 60% del personal sanitario tiene burnout, burnout, y el 60% tiene síntomas depresivos o de ansiedad. O sea, ya tenemos el problema encima. Ahora estamos hablando que si la población general tiene un 15% de riesgo de tener depresión, los médicos 30%, básicamente tenemos el doble de riesgo, ¿no? En términos generales. ¿Cuál es la relevancia de hablar de depresión en el personal médico y en los médicos? Híjoles, yo creo que es una, no sé si les da la misma impresión a ustedes, pero como que tenemos incluso la educación en salud mental muy relegada en el mismo gremio médico. No sé, en algunas universidades me contaban algunas amigas que, por ejemplo, psiquiatría era una materia opcional. En otras, bueno, sí es una materia de cajón que tienen que ver. Tenemos muchísimo estigma. O sea, pareciera que el médico, como trabajamos más con nuestra mente, tenemos mucho este estigma de que entonces si trabajo con mi mente y soy muy buen médico, yo solita debería de controlar el estar deprimida o el estar ansiosa y esto se podría resolver con voluntad, ¿no? O sea, un megamito que tenemos ahí. Entonces esto hace que nosotros mismos no nos demos cuenta de cuando tenemos problemas de salud mental. Y la otra es que nuestro trabajo sí es muy estresante. O sea, sí es un trabajo muy, muy estresante que puede de por sí someternos a tener más riesgo de depresión y de ansiedad. Bueno, además, si somos mujeres, el riesgo es el doble. ¿Eh? Wow. Sí, o sea, a las médicas nos da a lo mejor en este lado un poquito peor. De por sí a las mujeres les suele ser el doble que a los hombres. También en el gremio médico pasa lo mismo. Entonces, mientras nosotros estemos bien, pues podemos ayudar a los demás. Si uno no está bien, es muy difícil que podamos ayudar a todos. A los demás. Esto que acabas de decir es muy importante, porque entonces eso nos hace pensar cuáles son las complicaciones por tener depresión. ¿Cuál es el impacto de tener depresión en un médico? ¿Será, por ejemplo, no sé, renuncias en su programa de residencia, cambiar de carrera o a lo mejor alguna forma de mala práctica que pueda dañar al paciente indirectamente por decisiones? ¿Qué complicaciones hay directamente porque un médico esté deprimido? Bueno, primero tendremos que checar que la depresión es una enfermedad, ¿no? Que está en el cerebro, que es por un desequilibrio de los neurotransmisores, no funcionan exactamente como deberían. Entonces se va a alterar todas nuestras funciones que hace el cerebro. Y a veces pensamos que nuestro cerebro solo se encarga de que estemos felices, tristes, enojados o no, y no. O sea, ahí está nuestro pensamiento, nuestra cognición, el poner atención. Una de las cosas que súper vemos al inicio es, sobre todo en nuestra vida de estudiantes, problemas para aprender. O sea, imagínense, aprender es la máxima función del cerebro. O sea, para aprender tengo que tener mi atención bien, mi memoria bien, mi retención bien, todo bien, ¿no? Entonces, cuando empiezo a tener
depresión o ansiedad y se alteran estas funciones mentales, luego digo, pues es que no puedo, o sea, estudio, pero no se me queda nada, o en serio ya leí esto y siento como si no lo hubiera leído, no aprendo, me va mal y esto además le pega más a mi autoestima porque ni siquiera me estoy dando cuenta que a lo mejor el problema va por otro lado. Eso es sobre todo en la etapa de estudiantes. Entonces sí, desde bajo rendimiento, o sea, desde que rendimos mal y eso nos pega en la autoestima, también nos empezamos a aislar. ¿Sí? Entonces después dejamos de frecuentar amistades, nos alejamos un poco más de la familia, y pues bueno, en la residencia además, que es como uno de nuestros grandes detonadores, eso puede darle muchos problemas a nuestro rendimiento en general, problemas con enseñanza, problemas a nivel de los pacientes, por ejemplo, pues tendrían que ver un poco con estar más distraído, tener que estar checando cosas varias veces, que no aprenda tan bien las cosas, pero también tiene que ver con algo que se llama desgaste emocional, que pasa mucho a veces también en depresión, y es que pareciera como si mi empatía se anestesiara. O sea, como que me costara trabajo eh, interactuar empáticamente con las personas que sufren, con nuestros pacientes, ¿no? Wow. Y esto traducirse pues en problemas de que ya le grité al paciente, de que no tuve paciencia, ¿no? De que no pude comprender esto, ¿no? Problemas de esa índole también. ¿Y tú crees que hay algún momento en la carrera del médico en donde hay un pico o hay alguna prevalencia más alta de depresión? En la carrera de medicina, sí. Y de hecho, hay unos hallazgos muy interesantes, nuevos, así, información nuevecita que de hecho viene de investigaciones que se han hecho con el gremio de residentes en la pandemia, con todo lo que los residentes han tenido que pasar. Bueno, la doctora Natasha Alcocer, que es psiquiatra del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, acaba precisamente de hacer el análisis de algunos de esos datos y resulta curioso que cambia un poco entre especialidades, pero parece que el R2, o sea, el segundo año de la residencia médica es como justo el año más difícil para la salud mental. O sea, ahí es muchas veces donde están detonando todas las cosas. ¿Y ese estudio fue hecho solo en nutrición o en otros centros? No, se hicieron en varios hospitales de la CINSAE, que están conectados por medio de la UNAM, que fue como la que los conectó. Wow. Pues es que sí, en el R2 yo creo que además de que suben tus responsabilidades muy rápidamente, todavía no tienes el nivel de experiencia para tomar muchas decisiones, pero ya se está esperando mucho de ti al mismo tiempo porque ya eres R2, ya no eres R1, ¿no? Sí, y ni siquiera te has repuesto del R1 y de las desveladas y de todo lo que eso implica. Sí, sí, tienes razón. Y luego, a lo largo de toda nuestra carrera médica, a lo mejor ya como adscritos o más adelante. Depende mucho. O sea, sí, la residencia es como un boom para, si ya estábamos a punto de con algún problema de salud mental, muchas veces ahí empieza. En general, y esto es en general para depresión y ansiedad, cuando hay grandes cambios, siempre implican un cambio que si yo ya estaba a punto de tener problemas de neurotransmisores, algún desequilibrio, empiezan a hacerse evidentes. Entonces, la salida de la residencia también es otra, ¿sí? Como el típico, el que decimos, el frío de la calle cuando salimos de la residencia y estamos viendo dónde vamos a quedarnos, qué es lo que vamos a hacer, nos vamos a dedicar a la institucional, a la privada, ¿no? En esta indecisión. En las mujeres, además, últimamente vemos en las profesiones de salud mental, de salud en general, cuando decidimos ejercer, las que deciden ejercer su maternidad, el compaginar esas dos cosas también, ese es otro gran momento de la vida de los médicos y de las médicas con riesgo de depresión y ansiedad. Y ahora, ¿sabes qué? Yo también he visto algunas cifras y las cifras de suicidio en médicos están bastante impresionantes también, ¿eh? Desafortunadamente, cuando yo era residente de medicina interna, me tocó que un residente de radiología se suicidara. Era una persona que, la verdad, como lo describes, aislado, un poco enojado todo el tiempo.
y fue bastante impactante conocer un caso pues en nuestro hospital de un médico que se suicidara y que después nos dijeron que tenía el antecedente de depresión. ¿Cómo estamos en suicidios los médicos? Y sé de muchos casos además alrededor del mundo por la pandemia que ocurrió, ¿no? Sí, bueno, ahora con la pandemia esas cifras todavía no las tenemos. Desgraciadamente yo creo que sí van a aumentar muchísimo, no sé, es lo que estamos esperando. Ya estamos intentando hacer cosas a nivel global contra esto, pero sí se nos viene una pandemia de salud mental terrible en el personal de salud. Y de por sí era un problema, o sea, como tú lo viste, la tasa de suicidio en médicos es muy, muy alta. Aproximadamente estamos hablando que a nivel mundial 6,000 personas de personal sanitario mueren por suicidio. Es un montón, o sea, son muchísimas personas. ¿Cuántas personas en el mundo conforman el personal sanitario? ¿No? O sea, sí es muy elevada la tasa de suicidio y uno de los principales factores de riesgo, pues, es tener depresión, un episodio depresivo, consumir sustancias. Aquí sí le afecta un poco más a los hombres que a las mujeres. Los hombres, desgraciadamente, también tienen medios más letales, entonces, pues, generalmente tienen una tasa de suicidio más alta. Vivir solos, ¿no? No tener pareja, estar solteros, ¿no? Tener esta red de apoyo. Si se dan cuenta, son varias cosas que se juntan en la residencia, ¿no? En la residencia muchos se vienen a vivir de otros lugares, no están con su familia, se acaban las relaciones interpersonales por el trabajo, empezamos a tener mucho consumo de alcohol o de otras sustancias, ¿no? Como médicos para lidiar con la ansiedad. O sea, se dan cuenta, estamos como agregando todos estos factores. Entonces, por eso es tan alta la tasa de suicidios en médicos. Ya. ¿Y tú cuáles creerías que son como los principales disparadores en el caso de los médicos para presentar depresión? Para presentar depresión, yo creo que tiene primero, ya le dimos en general a lo que tiene que ver con nuestra salud mental. O sea, es como la salud física, tenemos que conservarla de cierta manera. Entonces, cuando empezamos a descuidarnos, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Para diabetes, por ejemplo, hay cierto riesgo genético, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La heredabilidad. En la depresión pasa lo mismo. O sea, también tenemos cierto riesgo genético, pero no es tan alto. O sea, la heredabilidad del trastorno depresivo en general es un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi familia ha habido depresión, a lo mejor yo ese 30% yo ya lo traigo por default, ¿no? O sea, ya, ese ya lo tengo que considerar. Y luego viene lo otro que conserva mi salud mental, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio, el comer bien, el dormir bien, ¿no? Y el mantener una red de apoyo estable, ¿no? Que justo es lo primero que empieza a fallar. O sea, antes de que aparezca un episodio depresivo, pues empezamos a dejar de dormir, desvelarnos mucho, no comemos nada, ¿no? No hacemos ejercicio porque no nos da tiempo, ¿no? Nos empezamos a aislar. Entonces, ya quitamos estas cosas que nos protegían. Y ahora le empezamos a agregar cosas que nos pueden empezar a detonar la depresión. Por ejemplo, lidiar con un trabajo sumamente estresante, tanto cognitivo como emocionalmente, toma de decisiones difíciles, ver personas con dolor emocional es algo que impacta mucho la salud mental de las personas en general. Entonces, por ejemplo, vivir una guerra, ver el horror emocional nos trae muchos problemas. Estar en una pandemia, ver el dolor emocional nos trae muchos problemas. Y los médicos justo trabajamos ahí. O sea, trabajamos con el dolor emocional de las personas. Entonces eso también nos impacta bastante. Eso está súper interesante, nunca lo había pensado. ¿Y cómo es que nosotros interpretamos o recibimos ese sufrimiento emocional de los pacientes, como tú dices? ¿Cómo sería Bueno, como pues una forma correcta, por decirlo así, de asimilarlo o sana? una manera sana de asimilarlo. Hay varias estrategias, o sea, que tiene que ver precisamente con cómo lidio con estos estresores emocionales. Todos usamos algunas de estas estrategias. Algunas nos sirven más que otras. Por ejemplo, simplemente una de las que más se usa y una de las más dañinas es mucho dolor emocional, mucho estrés de los pacientes.
lo primero que hago es poner pues como una barrera emocional, ¿no? Esto a mí no me daña. Y salgo con mis amigos y lo primero que hago es, bueno, vámonos a tomar, ¿no? Para relajarnos, ¿no? Típico que decimos, vámonos a tomar porque tenemos que relajarnos. Digo, es una estrategia, nos va a servir en ese momento, pero el problema es que a la larga sí nos podría aumentar nuestro riesgo de adicciones, de depresión, de ansiedad. Otras estrategias que hay precisamente, pues es, por ejemplo, tener un psicoterapeuta con quien puedas precisamente contarle todo lo que estás viviendo, ¿no? Poder contarle a alguien tus emociones, tener amistades, a quienes les puedas platicar las cosas sin que te juzguen, ¿no? Solo que te escuchen. Que tengas un ambiente que te apoya, académico, que tengas otras cosas, distracciones, hobbies. Eso siempre va a ayudar a lidiar en general con el estrés emocional de la residencia. Es que eso que dices es muy importante. ¿Cuál es el papel de intercambiar estas experiencias y hablarlo con tus compañeros? Porque incluso yo sentía a veces que platicar las historias como dolorosas o difíciles que veía de los pacientes, pues eso lo vivíamos todos mis amigos que éramos médicos, ¿no? Y sí hay un sentimiento cuando lo platicas con alguien no médico que tal vez no es muy ético estar contando esas cosas tampoco. Me refiero a una plática casual entre amigos, ¿no? Estar compartiendo cosas así, aunque no, obviamente no se mencione el nombre ni nada así, finalmente son tus pacientes, pasa en un ambiente hospitalario, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de platicar las cosas entre compañeros o entre amigos? Pues sobre todo tiene que ver con eso, con que uno en teoría con sus amigos se siente en un ambiente comprendido, en un ambiente validado, ¿no? Pero no significa que sea un ambiente terapéutico, que es diferente, o sea, igual y te van a escuchar, se van a reír contigo, te van a decir, no, pues ¿cómo crees? Pero siempre viene un juicio, porque son nuestros amigos, o sea, ahí hay un juicio, ya te dije qué es lo que pienso, ya te dije cómo yo lo vi, ¿no? En cambio, en un ambiente terapéutico, cuando tú cuentas esto, cuentas cómo te hizo sentir, cómo reaccionaste, te pueden dar un espejeo más neutral, ¿no? Darte otras estrategias para lidiar con esto, que es totalmente diferente a contárselo a tus amigos. O sea, si es necesario, siempre y cuando pues sea en este ambiente de camaradería, de mantener tus redes estables, pero no es lo mismo platicar con un amigo que tener un psicoterapeuta. Claro, sí, no, claro. Uh-huh, Pues suena que los uh-huh. médicos nos beneficiaríamos de hablar con un psicoterapeuta durante nuestra carrera en estos momentos difíciles, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, yo creo que, y como gremio médico tenemos un mega estigma en salud mental. No sé tú cómo lo has vivido. Sí, o Completamente. sea, somos los primeros en decir, pues, ¿para qué te deprimes? Échale ganas, ¿no? Somos los primeros en decir, pues es que fulanita es muy floja y pues por eso pone excusas, ¿no? Somos los primeros en decir, no, yo puedo, y así ya me saco las lágrimas y veo cómo le hago, ¿no? O cuando nos dicen, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra para que te chequen, decir, ¿cómo va a ser eso posible si Sí. yo no estoy loco, ¿no? Somos los primeros y somos el personal de salud, o sea, de hecho nosotros deberíamos también de entender esto en nuestros pacientes. Entonces, saber que no somos invulnerables, al contrario, somos más vulnerables que la población general para tener problemas de salud mental. Wow. Entonces, Wow. porque somos más vulnerables, tenemos que cuidarnos más. Sí, tienes toda la razón. Es que sí es un estigma, Joana, el tener que ir con un psicoterapeuta está como sobredicho, sobreentendido en que no supiste lidiar las cosas como los demás, en que eres más débil, ¿no? Sí, yo creo que sí hay mucho estigma y la verdad es que mucho estigma viene entre nosotros los médicos, ¿no? Entre tal está deprimido, tal fue con el psiquiatra, es que tal no aguantó, ¿no? Además es algo perpetuado por nosotros mismos. Por eso que acabas de decir se me hace increíble. Tienes razón, nosotros somos los que estamos en mayor riesgo. Ahora, platícame un Sí. poco de cómo podemos nosotros mismos identificar si tenemos algún síntoma compatible con depresión o simplemente es un estado transitorio o algunas emociones temporales. ¿Cómo podemos identificar si estamos deprimidos?
Ok, bueno, les voy a dar como unos tips más sencillos como para que los identifiquemos como médicos, porque estoy segura que todos, aunque hemos ojeado por ahí el DSM-5, ¿no? Ay, la depresión, que 2 semanas que estar así. No Entonces, en mucho tiempo. sí, ¿verdad? Sencillo, o sea, sencillo. Puede o no relacionarse con estresores. Primero, o sea, uno puede deprimirse y aparentemente todo está bien porque la depresión es una enfermedad que está en el cerebro. Entonces, si está en el cerebro, suelen fallar en general las 5 cosas que hace nuestro cerebro, ¿no? Así mega resumidas. Nuestro cerebro se encarga de nuestro ánimo, ¿sí? O sea, de que nosotros tengamos cierto control con nuestro ánimo, que no nos pongamos a llorar a menos que queramos llorar, que el estímulo lo justifique, que no nos enojemos a menos que el estímulo lo justifique. Pero no es lo único que hace. También aquí está el control del sueño, ¿no? El núcleo supraquiasmático, que es justo el que te dice a qué hora te quieres ir a dormir, a qué hora te vas a levantar, a qué hora te da hambre, a qué horas te dan ganas de tener actividad sexual, o sea, como horas, 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 ahí está, ¿no? Se encarga tu cerebro de tu energía, ¿no? Entonces, ya sé que tengo guardia, entonces mi cerebro ya distribuye la energía y sabe que tiene que durar pues con energía mínimo hasta las 2 de la mañana, ¿no? Se encarga nuestro cerebro de nuestro pensamiento, ¿no? O sea, va a haber cosas que nos estresen, pero mi cerebro tiene que tener esta capacidad de decir, ok, ya, deja esto de lado, vamos a poner atención a esto, de aprender, de comprender, de todo eso. Y del último que se encarga nuestro cerebro es, pues, de todo nuestro cuerpo. O sea, regula mi mano, regula mi boca, pero también regula mi corazón, regula mi intestino, regula todo. Pues cuando hay depresión y también hay ansiedad, por lo menos de estos, 4 están alterados. ¿Sí? Entonces, mi ánimo ya no, pareciera que yo no tuviera un control real sobre él. O sea, ya cualquier cosa me pone a llorar cuando yo no quiero, me pongo muy irritable, pareciera que sin importar qué pase afuera, siempre estoy triste y no nada más triste, sino que no disfruto las cosas, como si estuviera anestesiado emocionalmente. ¿Sí? Eso es súper importante. Sobre todo en los médicos, eso es muy importante. Muchas veces no estamos tristes, simplemente no sentimos bienestar. ¿Sí? Mi sueño, todo alterado, ¿no? Aquí está un poquito difícil ver cuánto es de la residencia y cuánto no, pero por ejemplo, si no estás en tu fin de semana libre y aún así tienes problemas de sueño, no puedes dormir, o te la pasas durmiendo todo el tiempo y a pesar de eso estás muy cansado, ¿no? Pareciera que no te rinde la energía para nada, estás más distraído, se te olvidan más las cosas, te equivocas más a menudo, ¿no? Y pues además, a veces tenemos síntomas físicos, más dolor de cabeza, más dolor sobre todo de espalda, de nuca, problemas gastrointestinales, Wow. todos esos juntos, por más de 2 semanas. Y esto ya te está impactando en cómo te sientes o en las cosas que estás haciendo, es hora de ir al psiquiatra o al psicólogo. Ya. Híjole, muchas gracias, lo resumiste muy bien. Y ahora, Joana, si nos puedes decir un poco cómo podríamos identificar que un compañero nuestro o que un amigo nuestro está deprimido. Porque nosotros podemos tal vez hacer un poco de ejercicio de introspección y evaluar todos los ángulos que nos acabas de decir, pero al conocer a alguien, trabajar con alguien, a lo mejor no saber exactamente qué está sintiendo, ¿cuáles son como los datos de alarma que debemos de ver en los demás? Yo creo que uno muy importante que sí me gustaría como dejar de mensaje es, primero preguntemos. O sea, a veces no tenemos esta costumbre de preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿No? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal está tu vida? Estas cosas tan básicas que a veces con las personas que más trabajamos, que nos interesan, que están en el hospital con nosotros, no las preguntamos. Entonces, el primer paso yo creo que sería ese, preguntar cómo te sientes y muchas veces directamente ya algunos de nuestros compañeros o nuestras compañeras te pueden decir, me siento mal, ¿no? O sea, me siento muy triste, luego no tengo energía, ya no quiero venir a la residencia, ¿no? Otra cuestión es un cambio muy drástico de cómo la persona era. O sea, normalmente todos tenemos pues, una personalidad de base un poco diferente, pero de ahí hay un cambio muy drástico que generalmente viene acompañado pues
falta de energía, me empiezo a aislar de los demás. O sea, si alguien era mucho de salir con nosotros, irnos a comer unas alitas y de repente ya nunca puede, nunca tiene tiempo, siempre está dormida en su casa, ¿no? O a veces incluso lo decimos, ¿no? Lo llegamos a decir, y este es otro mito, que pensamos que si decimos esto de, pues es que la vida no tiene sentido, ¿para qué vivo? Es porque está manipulándonos. Y no, 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 al contrario, son estos como flash en donde intento pedir ayuda de alguna manera y no puedo, ¿no? Entonces, siempre hacerle caso a lo que también decimos. Uh-huh. ¿Y cómo sabemos si realmente estamos padeciendo depresión o son solamente como algo transitorio por enfrentar una dificultad o estar en medio de una situación difícil de resolver? Porque normalmente cuando tenemos una situación difícil de resolver, y todos lo podemos tener, se autolimita. En primera no son todos los síntomas, en general puede haber 2 o 3 de estos que yo les mencionaba, pero no todos. Y aunque estén, suelen ir mejorando poco a poco con el tiempo y suelen no durar en promedio fuertes 3 meses, ¿sí? Y van Sí. bajando, 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 bajando. Ahí depende un poco, pues, cómo nos impactó el estrés en cada quien. Y también eso es relativo. Para alguien puede ser tan importante la muerte de una mascota como sería de un familiar, ¿sí? Entonces, no juzgar el estímulo, sino cómo lo vive la persona. Uh-huh. Qué bonito Y eso. sí, si vemos que, ok, en teoría esto ya pasó, sigo sintiéndome mal, esto no veo que mejore, puede estar o igual o voy peor hacia abajo, mejor consultarlo con un psiquiatra y ya el psiquiatra te puede decir, bueno, sí, bueno, no, Uh-huh. ya lo checamos más a fondo. Sí. Uh-huh. Oye, platícanos, ¿qué medidas preventivas podemos tomar los médicos justo como para no llegar a ninguno de estos escenarios? Bueno, Sencillo. no estudié medicina. No. Bueno, pero bueno, ya les gustó medicina, Ya quieren están en entrar al medicina. ruedo, órale, ya no se pueden arrepentir. Uno, saber que esto no es cuestión de voluntad y por supuesto que no es cuestión de debilidad. Todos tenemos una capacidad de enfrentar las cosas y todos con suficiente estrés podemos deprimirnos. O sea, así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar cuidar nuestra salud mental lo más que podamos porque sabemos que nuestra carrera es una carrera de riesgo. Es una carrera Sí. de riesgo porque vamos a estar con estrés de tanto laboral, con estrés emocional, no vamos a poder dormir bien, ¿no? Entonces le vamos a pegar duro a nuestra salud mental. Entonces, de mis tips, los que más sirven y tienen además la evidencia que lo respalda, sería el ejercicio. Ese es el punto número 1. Sí, sí. Y yo sé que van a decir, pero ¿dónde hago ejercicio si no tengo tiempo? ¿No? Porque justo estoy en la residencia y yo me acuerdo que tenía un instructor que me decía, mira, Joana, hay gente más ocupada que tú y se da tiempo de hacer ejercicio, ¿no? Y decía, ay, sí, sí, ya voy. Porque al fin y al cabo hay que verlo que es para nosotros, o sea, es nuestro tiempo de nosotros en donde podemos darnos algo que nos haga sentir bien, ¿sí? Entonces, tratar de, si bien sí le bajamos al ritmo, a lo mejor si tenemos muchas cosas que hacer en la residencia, no dejen el ejercicio. La otra es, trabajen sus redes de apoyo y trabajenlas en donde ustedes se sientan cómodos. A veces no es la familia, a veces no son los amigos, a veces no es la pareja, o a veces son los tres, un poquito cada quien. Mientras más personas tengamos siempre, mucho mejor. Uh-huh. Y la otra, pues, sería cuidar muchísimo nuestro sueño, nuestra alimentación, que yo sé que está un poquito, va a estar mala mientras sigamos en la residencia, pero los días que no tenemos guardia, tratar de dormirnos antes de las 12, dormir en promedio entre 7 a Ay, 9 Dios. horas es aceptable, ¿sí? No consumir alcohol u otras sustancias en general, siempre va a mantener nuestra salud mental. Claro. Híjole, Uh-huh. esto que estás diciendo es bien importante y a tomar a consideración también, ¿no?
Sí. Y además de esto, ¿en qué momento tenemos que definitivamente ir con un psiquiatra? ¿Cuándo sería el momento de ir? Ya dijiste muy claramente estos síntomas, pero ¿cuándo uno ya tiene que saber que ya no es manejable la situación o ya no es cuestión de querer y echarle ganas? Ok, yo creo que viéndolo desde fuera o incluso nosotros mismos, ya que estamos teniendo estas ideas de terminar con nuestra vida, de que la vida no tiene sentido, como muy desesperanzadoras, hay que prender un foquito rojo. O sea, lo peor que podemos hacer es no hablar al respecto de eso, ¿sí? Ese es un gran foco rojo. O sea, yo estoy pensando que esto no tiene ningún sentido, que estaría mejor no amanecer, o incluso estoy pensando cómo llegar a no amanecer. Nada quita que vayamos a la valoración con un psicólogo o un psiquiatra. Créanos, no los vamos a internar, pero los queremos ver. O sea, los queremos ver, a lo mejor no tenemos tratamiento, ¿no? Justo ahí es en donde lo necesitamos, ¿no? Es un grito desesperado de nuestro cerebro diciéndonos, ya, o sea, ya rebasé todos mis mecanismos, y ahorita ya no puedo. Otra es que ya no me gustan las cosas que siempre me gustaron. O sea, dejen ustedes las guardias, yo creo que las guardias a nadie le gustan, pero a mí siempre me gustó estudiar mucho, a mí siempre me gustó ver esta serie, a mí siempre me gustó comer y de repente veo que ni siquiera como, no me interesa. Ya no veo mis series porque no me llaman la atención. Me la pasaba muy bien con mi novio y ahora pues, ya ni siquiera lo quiero ver con mis amigas. Ese es otro gran foco amarillo que tenemos que prender ahí. ¿Sí? Ya. Yo diría que son esos los dos que sí tenemos que ir a ver a psiquiatra o a psicólogo. ¿Y qué le dirías a las personas que nos están viendo que a lo mejor creen que podrían beneficiarse de ir con el psiquiatra, pero todavía están un poco renuentes a pedir ayuda? ¿Cómo qué otros recursos pueden utilizar de forma intermedia y a lo mejor un poco enfatizar en esto, ¿no? Si no estás muy convencido en ir. Yo aquí primero les pondría un poquito de perspectiva. O sea, por ejemplo, si esto tiene que ver un poco con el estigma que todos tenemos. Si tuviéramos dudas de si tenemos o no una enfermedad tiroidea, nosotros usaríamos recursos para no ir al endocrinólogo porque no queremos usar un endocrinólogo para que me resuelva las dudas. Sí. Entonces, ese es el primero. ¿Tienen dudas de su salud mental? Pregúntenle a los expertos en salud mental. Y no nada más somos los psiquiatras, también son los psicoterapeutas, son los psicólogos. O sea, acérquense al personal de salud mental que los vamos a saber orientar. Muchas veces nos cuesta menos trabajo acercarnos a un psicólogo o una psicóloga de confianza y está súper bien. O sea, nosotros trabajamos en conjunto. Cuando hay episodios depresivos leves, o a lo mejor no hay una depresión como tal, pero hay muchos factores que ahorita me están alterando, psicología y psicoterapia nos van a ayudar muchísimo. Y ellos también pueden identificar cuando ellos ya no pueden y a lo mejor están ante una entidad clínica como la depresión y ellos mismos nos dicen como pacientes, ¿sabes qué? O sea, yo te sigo tratando, pero que te cheque un psiquiatra a ver si entre los dos podemos ayudarte y que salgamos adelante. ¿Sí? Ya. Yo diría que esa es una. Nuestro trabajo está en cuidar nuestra salud mental. Pero si vemos que hay cosas que a pesar de que yo estoy haciendo o que no puedo cambiarlas, aunque yo sé que necesito cambiarlas, ya consultemos a alguien de salud. Y sabes que yo creo No que a mordemos. veces... Esa es ¿sabes? la otra. Yo no. Sí. Um, y sabes que yo creo que a veces no es cuestión de no querer ir, sino a veces es que no tenemos a veces la posibilidad de ir, ¿no? A veces no hay un recurso visible. ¿Cuáles serían Sí. los recursos que tenemos los médicos como para cuidar un poco nuestra salud mental? Porque yo creo que muchos de nosotros a lo mejor hubiéramos estado interesados o están interesados en ir, pero el acceso es complicado también, ¿no? Sí, o también pasa esto que a veces sí es una parte real de, bueno, si yo busco atención en salud mental aquí en mi sede, ¿qué va a pasar? ¿No? Se va a esperar enseñanza, y digo, está bien, pero búsquela entonces en otra sede. Si somos de la UNAM, o sea, si somos residentes de la UNAM, o adscritos de la UNAM, está el Servicio de Salud Mental de la UNAM,
que coordina también a todos los hospitales, y lo que hacemos es que canalizamos, por ejemplo, los médicos de esta sede tienen que ir con psiquiatría a otro lugar, ¿no? Un psiquiatra que no esté ahí, como para que no se preste a malos entendidos, podamos tener mucha confianza, decir lo que nos está pasando. La otra sería acudir al Instituto Nacional de Psiquiatría. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para el personal de salud. Las líneas al inicio no se usaron, hicimos varias líneas en pandemia, y de hecho sí, al inicio había muy pocos médicos que llamaban, o sea, llamaban más personas que no eran del personal de salud que personal sanitario. Eso sí nos pasó muchísimo. Ya después empezaron a llegar poco a poco. Está la línea de la vida, que también nos canaliza a los psiquiatras. Y yo creo que en general en el gremio todos conocemos a alguien que tiene un amigo psiquiatra. Pregúntenle su dirección. Si no queremos ir con él, nosotros mandamos con alguien que no tenga relación con nosotros. Sí somos muy poquitos psiquiatras, pero sí estamos localizables. O sea, la idea es búsquenlos, búsquenlos, no, no se van a arrepentir. Lo peor que puede pasar es que mejoren. Oye, platícanos un poco acerca de si tú estás familiarizada como con la normatividad de que haya un psiquiatra o atención de salud mental en las sedes hospitalarias, o si debería de existir, ¿no? Que dentro de cada hospital hubiera, obviamente sería difícil en cada hospital, ¿no? Pero a lo mejor que sí de forma normada, ¿no? Regulada, hubiera una forma de canalizar a un residente directamente con alguien ya asignado. Sí, o sea, de hecho, la normativa como tal no existe. Bien, depende mucho de las sedes hospitalarias. Con esto de la pandemia, de hecho, sí se empezaron varias iniciativas para ya hacer bien esta normativa. O sea, porque sí es un grave problema que estamos teniendo de todo el personal sanitario. Necesitamos ayuda y no la podemos recibir como deberíamos de poderla recibir. Hay sedes que no tienen psiquiatra, ¿no? O hay sedes que no tienen psicología para el personal sanitario. La mejor manera en la que hemos resuelto ahorita esto es a través de las instituciones educativas. Creo que ahí a lo mejor en educación hay un poquito más de conciencia, entonces mejor acérquense a su sede de educativa, o sea, ya sea por ejemplo la UNAM o la universidad que los esté avalando. Ellos generalmente sí tienen el servicio ya bien establecido de psicología. Sí. Y debería de ser un recurso que debería de estar para todos. La realidad, desgraciadamente, es que somos muy pocos psiquiatras en México. Muy pocos psiquiatras a nivel mundial. O sea, de hecho, al contrario, necesitamos la ayuda de todos los médicos para resolver los problemas de salud mental de todas las personas, ¿no? Entonces, aprender a monitorizarnos, a darnos cuenta de cómo estamos, pedir ayuda cuando es necesario, siempre va a ser bueno. ¿Y como cuántos psiquiatras hay en México? Porque ya lo mencionaste como 2 veces. Somos 4,393 psiquiatras en México. Uh-huh. El problema es que la depresión es la primera causa de discapacidad a nivel México ya, ¿sí? De los principales problemas de salud mental. Sin contar adicciones, que es un grave problema, otra enfermedad psiquiátrica muy grave en México, ¿no? La ansiedad, otra de las grandes comorbilidades de todos los padecimientos médicos, ¿no? Entonces, somos algo de psiquiatras, pero muy poquitos para toda la población que tenemos que atender. Más o menos hay 3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. O sea, 3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Y además, no sé por qué, a todos los psiquiatras nos encanta vivir en las grandes ciudades, ¿no? Entonces estamos aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en San Luis Potosí, hay bastantes, de hecho, en San Luis Potosí, pero hay muy pocos en toda la República. Entonces sí, todavía somos poquitos. Qué barbaridad, son súper poquitos. Somos súper poquitos. Hasta esta residencia, que ya ves que aumentaron las plazas, más o menos se ofertaban 150 plazas de psiquiatría por ENARM. Wow. Uh-huh. 150 al año. Qué barbaridad. Sí.
Ujú. Oye, Joana, ahora platícanos un poco, porque ese es un tema a mí que me interesa, cómo va a cambiar nuestra profesión médica a raíz de la pandemia, ¿no? Tengo la percepción de que muchos de nosotros sí ha cambiado mucho la visión que teníamos de nuestra práctica médica, en la que pues nuestra propia seguridad y nuestra propia salud ha estado en juego por ayudar a los pacientes. Y creo que antes decíamos que los médicos hacíamos mucho sacrificio, ¿no? Teníamos vocación, pero nunca nos habíamos enfrentado con realmente poner en riesgo nuestra vida por ayudar a alguien, ¿no? O sea, eso ya le da otro giro completamente a nuestra profesión. Y quisiera saber, como desde tu perspectiva, cómo va a cambiar la profesión médica a raíz de esta pandemia y porque ha cambiado significativamente en momentos difíciles en la historia también, ¿no? Sí, yo quiero creer que todos los cambios tienen un componente difícil, pero que en general, sobre todo este, yo creo que sí nos va a beneficiar. O sea, en primera, hay muchísima más conciencia de salud mental en la población general y en los médicos. O sea, ya incluso de repente usamos términos como, no, ya tengo mucho burnout o estoy muy cansado. Ya le ponemos atención a esto que estamos sintiendo. Antes parecía que ser médico era la cruz que nos tocó cargar y que ni siquiera podíamos quejarnos, ¿no? O sea, es lo que tú querías. Ya nos estamos dando cuenta que para cuidar a las demás personas, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar bien, porque si no, no hay nadie, ¿no? No hay nadie que se pueda hacer cargo de esto. Entonces, eso es para bien. Yo creo que sí ha aumentado muchísimo la demanda de atención mental en el personal sanitario y eso está muy bien. Al inicio, después de la pandemia, ahí sí creo que vamos a tener una gran crisis en general, o sea, porque vamos a enfrentarnos con todo el cansancio de la pandemia, más la parte económica. Digo, yo creo que en nuestro gremio tal vez no nos va a pegar tan feo como en otros gremios, ¿no? Pero sí nos impacta. Con el volver a poner en la balanza todo lo que somos, ¿no? Todo lo que hacemos, en darle prioridad a nuestra vida y darnos cuenta que por el modo que tenemos de trabajar, hemos dejado atrás muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? O Sí. sea, de repente te quedas y dices, ok, sí tengo que cuidar más esto y me doy cuenta que tengo 3 turnos, que no tengo tiempo para mi familia, que no priorizo el comer, ¿no? Como estar luchando contra todas estas cosas que venía haciendo de manera equivocada antes. Ujú. Entonces sí, al inicio el impacto va a ser fuerte, pero yo creo que nos va a dejar una gran enseñanza en salud mental para futuro. O sea, yo esperaría que también cambiara el tiempo de horas laborales que ejercemos, o sea, incluso que se normara bien, ¿no? Como en otros países, que sí existe de no puedes hacer una guardia por más de tantas horas aunque quieras, o sea, por tu salud mental, por orden médica no puedes, tienes que irte a descansar. Eso Sí. estaría muy, muy bien. Yo creo que sí, tienes razón. Sin duda la pandemia le ha dado mucha visibilidad a toda la práctica médica de cada país. En México en particular, pues sí, la verdad que trabajamos en general con pocos recursos, ¿no? Que la verdad los médicos en medicina pública e incluso en medicina privada hacen, o sea, maroma y teatro por conseguir recursos, apoyo, por realmente apoyar al paciente, ¿no? Y eso me parece que no muchas veces era valorado. Más bien era la queja y mucho desprestigio hacia los médicos. Y creo que ahora se ha visibilizado muy bien muchos problemas que hay en sector de salud y la fragilidad de este también, ¿no? Em, yo también quisiera que un poco ayudara para valorar el trabajo de nosotros, el trabajo que hacen los residentes, que son realmente los que les dan en gran parte sostén a los hospitales públicos y a la medicina en México, ¿no? Yo creo que Sí. eso sería muy importante. ¿Sabes qué estaría muy bien? Que cambiáramos nuestro sistema de enseñanza médica. No podemos seguir basando nuestro sistema de enseñanza en un sistema que maltrata sistemáticamente a su personal. Sí, ¿Sí? sí. Entonces es como una reflexión para todos nosotros, porque todos de cierta manera sufrimos maltrato, ¿no? En alguna índole dentro de nuestra residencia. Algunos más, algunos menos, también dependiendo la sede y el tipo de residencia.
Pero eso no debería de ser, es suficientemente estresante el no dormir, el no poder comer a tus horas, el ver sufrimiento humano, el tener que estudiar mucho, como para que a pesar de eso le estemos echando ahí a la salud mental. Y muchas veces sufrimos esto y somos los mismos que lo estamos replicando, ¿no? Sí, 2 años después, aquí yo estoy haciendo justo lo que decía que no iba a hacer, ¿no? sí. Justo lo que yo me quejaba, que ni me sirvió para mi formación, pero aquí lo estoy ejerciendo. Entonces Sí, sí sí, es eso así. estaría muy bien. Y la verdad es que todos nosotros en la residencia participamos en eso, ¿no? Es terrible. O sea, Sí, yo lo viví y también lo llegué a hacer y es parte de la dinámica del hospital que te absorbe hasta que, bueno, llega un punto en el que dices, bueno, yo no quiero participar en esto ni quiero perpetuarlo, ¿no? Pero sí es muy, sí. muy común que todos los que sufrimos algo de maltrato lo acabemos haciendo también por un poco, porque así son las Seguir como el cosas. sistema, ¿no? Ajá, porque sí el Exactamente. sistema, Ujú, y eso definitivamente ujú. está mal, y bueno, algunos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que eso no se debe de hacer, y al contrario, se debe de determinar, se debe de señalar como algo que está mal, ¿no? Oye, Joana, y ya casi para terminar, te quería preguntar algo que siempre me ha dado como un poco de curiosidad. Nosotros en Mm, medicina vemos muchas cosas a veces violentas, ¿no? Vemos mucho, como tú dices, sufrimiento, vemos cosas a veces muy, muy conmovedoras también, que en buen sentido, ¿no? Conocer a pacientes muy fuertes, pacientes con historias terribles, durísimas, y todo eso nos lo vamos guardando y guardando. A lo mejor no tienes como una enfermedad tal cual, a lo mejor no estás deprimido, no estás ansioso, pero ¿qué pasa con todo esto, todas estas cosas que recibes, todas estas cosas que ves y que se van acumulando como dentro de ti? ¿Qué pasa con el tiempo si no son bien procesadas? Pues más bien, sí, tiene que ver con la violencia, como dices tú, y la violencia es el principal factor de riesgo para todas estas cosas. Y vivimos en un país violento, en una profesión donde vamos a ver muchísimos tipos de violencia. Y lo primero que empezamos a notar antes de generalmente llegar a un episodio depresivo, ansiedad, es burnout, o sea, el síndrome de burnout, o sea, de desgaste emocional y físico tan intenso que nos genera, ¿sí? El desgaste físico yo creo que todo el mundo lo reconoce en cierto sentido, es más sencillo de reconocernos. Realmente estoy cansada, duermo y no descanso, rindo apenas, ¿no? Sí, Este, no entiendo, pero el desgaste emocional es más difícil de identificar y estoy seguro que todos nosotros lo hemos vivido. ¿Qué sí. pasa con el desgaste emocional? Esto, yo ya no empatizo tanto con el dolor ajeno, o sea, al inicio, pues yo por eso quise estudiar medicina, muchos, ¿no? Y de repente ya no me importa, incluso siento que me molesta, ¿no? Que los pacientes vengan a buscarme o a buscar la atención. Eh, Pareciera que tengo una máscara emocional, ¿no? No nada más con las emociones de mis pacientes, en general con las emociones de todos, ¿no? Me muestro más irritable, no quiero saber nada de que implique dolor emocional, ¿no? Entonces yo puedo darte una pastilla y hasta acá dime, lo demás no me importa, no quiero saberlo, ¿no? Este, todas estas cosas que nos dicen, puede que ya esté el desgaste emocional y es el primer paso porque no procesamos todo eso que Ya, nos puede llevar a una depresión. Uh-huh. wow, qué importante. Oye, Joana, pues Uh-huh. muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo lo que nos acabas de decir, por contribuir un poco a darle visibilidad a este asunto tan importante. ¿Crees que nos podrías dar un último consejo o algún último comentario para cerrar para la gente que nos está viendo? Mm, eh, yo creo que el principal consejo es si sentimos que necesitamos ayuda, pidámosla. O sea, a los médicos nos encanta ayudar a las personas y somos bien, bien difíciles cuando se trata de pedir ayuda para nosotros. Entonces, sí, ese sería mi principal consejo. Pidan ayuda eh, a quien le tengan confianza. Esto cambia mucho, quién puede ser. Y cuiden su salud mental, salud física, y no hay salud física sin salud mental. Mm, qué bonito mensaje. Pues sí, muchas gracias, Joana, y gracias por tu tiempo. Sí, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Me gustó mucho tu canal, estaba bien padre. Gracias, gracias. Mm, Ya eres parte de él.
Muchas gracias, Bueno, Joana. Nos vemos. sí. Bye. Bye.